Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, una versión de literatura universal. Como habíamos mencionado, tiene 10 cuentos o 10 poemas, 10 recopilaciones de Edgar Allan Poe, entre las cuales van a estar las siguientes: El gato negro, Los crímenes de la calle Morgue, El cuervo, El entierro prematuro, Máscara de la muerte roja, El corazón delator, maravilloso, creo que es uno de los más conocidos, El pozo y el péndulo, Ligeia, El barril de amontillado y La carta robada. Entonces, vamos a leer el primero, que viene a ser El gato negro, también bastante conocido por este gran escritor Edgar Allan Poe. Vamos a leer el primero y según el tiempo que nos tome, según como lo veamos, decidimos si leer un cuento diario o 2 cuentos diarios. Muestra. Pero mira, aquí ya lo había corregido, no sé por qué no se ha corregido. Pero gracias, mi amor. Entonces, vamos a leer el primero y vamos a ver entonces si hacemos uno o dos. ¿Listo? No sin antes mencionar que qué bonito está mi fondo de lectura, ¿no? Como un fondo relajante, el gatico ahí jodiendo arriba, que casi que no encuentro un gatico que me gustara. Y aquí les puse, o les voy a empezar aquí, les voy a empezar a colocar, como el día de hoy, las portadas del libro. Entonces, de pronto en un futuro, si leemos algún libro, ¿cómo se llama? Algún libro pues como en digital, les ponga aquí también, como en esta zona también, el texto del libro, por si quieren ir siguiendo la lectura, ¿cierto? Pero por ahora, como este lo voy a leer en físico y la verdad prefiero leer en físico, entonces los que vamos a leer primero van a ser físicos y vamos a ver cómo nos va yendo. Eh, entonces, pues eso. Listo. Vamos a comenzar con esta primera. De pronto hablamos un poquito del cuento, de pronto no, no sé. Ahí Dios proveerá. Y, y, eh, y ya, básicamente eso. Eh, si están, bueno, ahorita le hago la conclusión al cuento y les menciono. Entonces, El gato negro, página 9, dice: esperen que estoy pensando cómo ubicarme bien para no tener que hacer pausas ya después. Creo que aquí está bien. Dice lo siguiente: no espero ya. Empezamos mal. Y esto queda para YouTube. Ay, perdón, YouTube. No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Por si mañana voy a morir, quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, súcitamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que estrambóticos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la niñez me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado
la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a ser un hombre se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel e inteligente, no es preciso que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad, su fidelidad sin límites. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermosísimo perro, conejos, un mono y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas transformadas. No quiero decir que ella lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, ese era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y él me seguía por la casa donde quiera que fuera. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio de la intemperancia. Día a día me fui volviendo más taciturno, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar brutalmente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, siguieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a maltratarlos. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente la mano, al punto que se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me avergüenzo, tiemblo mientras escribo tan abominable atrocidad. Cuando la razón retornó por la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de mi crápula nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil e inestable, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me uní en los excesos y muy pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción. El gato mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya.
Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder, pasó a la irritación. Entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no ha sorprendido, quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido? Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el hecho solo de serlo. Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi ruina completa. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama del árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que él había querido y porque estaba seguro de que no había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron a gritos de ¡fuego! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperación. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique interior de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran detalle y atención. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda.
Recordé que había ahogado el gato en el jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana. Sin duda había tratado de despertarme de esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecho mi razón, ya que mi ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre una de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje de la sala. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel, y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y toqué con la mano. Era un gato muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi toda la región del pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y apreció encantado mis, mis atenciones. Acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. Inmediatamente propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había antes ni sabía nada de él. Continué acariciando el gato y cuando me disponía a volver a casa el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme a acariciarlo. Cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y recuerdo de mi crueldad de antaño me vendaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, logré mirarlo con inexpresable odio y huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Momento, por favor. Me acomodo. Ay, ay, ay. Listo. No, mi amor, gracias. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a la casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente lo que hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía alto grado de sentimientos humanitarios
que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar. Perdón. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si me levantaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba matarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo a un mal físico, y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en este lugar de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espantoso que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas fantasías que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había aparecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica. La mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello me odiaba. Temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. La representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen de una horca. Oh, lúgubre y terrible máquina de horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y heme aquí, convertido en un miserable más allá que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuya semejante había yo destruida desdeñosamente. Una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba solo ni un instante. De noche despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi razón y corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes sucumbió en mí lo que muy poco me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos, frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidado en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano,
Descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en el cráneo. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies y sucumbió instantáneamente, sin exhalar un solo gemido, mi desdichada mujer. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda la sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban bien revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado de endurecer. Además, en una de las paredes se veía la sapiencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No salió fallido mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con la ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en posición mientras aplicaba el nuevo tabique. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlúcido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo ladrillo enladrillado, el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentía seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material del suelo. Miré en torno triunfante y me dije, aquí, por lo menos, mi trabajo no ha sido perdido. Lo primero que acudió a mi pensamiento consistió en buscar a la bestia de tanta desgracia, pues al final me había decidido matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible descubrir o imaginar el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvió. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen.
No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Señores, dije por fin cuando el grupo subía la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea eso, de paso, caballeros, que esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ya se marchan ustedes, caballeros, tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado, tras del cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres de la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó en una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca roja, abierta, y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Esa es El gato negro, el primer cuento de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. ¿Qué les pareció? Tefitech está aquí que no, que le dio escalofríos, que no cree todo lo que sucedió. Que ella miraba a la gata de nosotros y se imaginaba todo. Entonces imagínense, vemos como algo tan simple, o algo que al principio fue una gran experiencia o una gran virtud de este hombre, y se fue convirtiendo poco a poco en su mayor defecto, y cómo lo fue llevando hasta la locura y a los peores actos, hasta de matar a su esposa. Para los que pronto ya conocíamos algo del cuento, sabíamos el final, pero la reacción de Steffi es la que todos tuvimos en su momento. Imaginar ahí un cadáver flotante con el cráneo partido, lleno de sangre, y el gato encima, como diciendo, lo logré. O que vine a vengarme y a joderle la vida y lo logré. Entonces imagínense, súper tenaz, súper fuerte,
Entonces, bueno, esperemos a ver el día de mañana cómo nos va. Si voy a leer un cuento diario, listo, vamos a leer un cuento diario. Entonces vamos a tener este libro 2 semanitas, creo que un libro cada semana, cada 2 semanas, está más que bien. Gente, si llegaron hasta esta parte del video, en serio agradezco mucho el apoyo que me están dando, sea que nos estés viendo en Twitch o en YouTube. Si te gusta el contenido, puedes seguirnos, es totalmente gratuito. Y recuerda que si es un video editado, entonces es una pequeña fracción, una pequeña parte de todo lo que realmente vemos y nos reímos y hablamos en los directos, que son todos los días a las 6 de la tarde. Entonces espero verte por allá. Si no nos vemos el día de mañana, espero que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche. Hasta luego.